Hola a todos, mi nombre es Sonia Alejandra Isabel Hernández y hoy les voy a hablar sobre uno de los componentes más importantes, pero que también es invisible en los sistemas de acuaponía e hidroponía, el oxígeno. Específicamente, vamos a hacer un análisis técnico sobre los métodos de transferencia de oxígeno y cómo impactan en la eficiencia energética de nuestros cultivos, comparando a dos grandes en la industria, que son los inyectores Venturi frente a los sopladores tradicionales. A lo largo de esta presentación, veremos qué sistema elegir y cuál es el más adecuado en cuestión de comprar un equipo. Para entender por qué es tan importante el oxígeno disuelto, primero debemos entender quién lo respira. En la acuaponía no es solo cultivar peces y plantas, también es el manejo de un ecosistema donde interactúan principalmente tres organismos. El primero son los peces, quienes liberan el amoníaco a través de sus desechos y branquias. Luego tenemos a las bacterias que toman este amoníaco tóxico y lo transforman en nitritos y luego en nitratos. Y finalmente, las plantas son los que absorben estos nitratos para crecer, purificando el agua que regresa a los peces. Este ciclo es completamente impulsado por el oxígeno. El oxígeno disuelto o OD es el reactivo limitante de nuestro sistema, ya que la nitrificación que realizan las bacterias es una reacción de oxidación, es decir, que utilizan el oxígeno como combustible para transformar los desechos. Si nuestros niveles de oxígeno caen por debajo de los 2 miligramos por litro, la nitrificación literalmente se detiene. Si esto pasa, el amoníaco se acumula y los peces mueren en cuestión de horas. Además, nos enfrentamos a un reto físico que es la temperatura, ya que existe una relación inversamente proporcional entre la temperatura del agua y su capacidad para retener oxígeno, ya que se dice que mientras más caliente esté el agua, menos oxígeno retiene. Entonces, en climas cálidos, esto nos obliga a tener sistemas de aireación que sean eficientes para compensar esta pérdida natural. En esta diapositiva podemos ver las dos formas principales en las que ocurre la transferencia de oxígeno dentro del agua. Del lado izquierdo tenemos la difusión por burbujas. Aquí el oxígeno entra directamente desde el aire hacia el agua mediante burbujas pequeñas. Lo importante de este mecanismo es el tamaño de la burbuja, ya que entre más pequeñas sean, más superficie de contacto tienen y más tiempo permanecen en el agua, permitiendo que el oxígeno se disuelva de manera más eficiente. Por eso, este proceso se basa principalmente en el contacto directo entre el aire y el agua. Del lado derecho tenemos la transferencia por turbulencia o mezcla. En este caso, el oxígeno no entra únicamente por burbujas, sino por el movimiento del agua. La velocidad y la agitación generan una mezcla intensa que facilita la incorporación del aire. Aquí el principio clave no es tanto el tamaño de la burbuja, sino la capacidad de flujo para generar un intercambio. Entonces, la diferencia principal entre ambos mecanismos es que en la difusión el oxígeno se transfiere mediante burbujas que aparecen en contacto con el agua y en la turbulencia el oxígeno se incorpora gracias al movimiento y mezcla del flujo. Comenzando con lo más tradicional, los sopladores y compresores que están acoplados a difusores porosos son sistemas que utilizan motores eléctricos para empujar el aire a alta presión hasta el fondo del estanque, forzándolo a salir por poros diminutos. Una de sus ventajas es que tiene altísima eficiencia de transferencia de oxígeno. La literatura nos dice que logran transferir entre 2,5 y 4 kilogramos de oxígeno por kilovoltio por hora de energía consumida. Es decir, son la mejor opción en sistemas profundos como el cultivo de aguas profundas o estanques de recirculación acuícola, donde necesitamos que la columna de agua se oxigene de abajo hacia arriba de forma uniforme. Su desventaja es que su huella ecológica es muy grande, ya que requieren entre 1 y 2 kilovoltios por hectárea operando de manera continua. Además, las piedras difusoras se obstruyen por biopartículas bacterianas, lo que obliga a que el motor se esfuerce más y se eleven los costos de mantenimiento y operación. Por el otro lado tenemos el inyector Venturi.
el cual es una solución de ingeniería brillante y de baja tecnología, ya que a diferencia del soplador, el Venturi no requiere de un compresor de aire. Se basa en un principio de Bernoulli, el cual consiste en un tubo que de repente se estrecha, al cual llamamos garganta. Cuando el agua presurizada pasa por ese estrechamiento, su velocidad aumenta drásticamente y su presión cae, creando un vacío o presión negativa. Este vacío succiona el aire de la atmósfera a través de un pequeño orificio lateral y lo mezcla violentamente con el agua, triturándolo en microburbujas. Su eficiencia es bastante competitiva, ya que alcanza entre 1,8 y 3 kilogramos de oxígeno por kilovoltio por hora, pero su mayor ventaja es económica, ya que aprovecha la energía cinética de la bomba de agua que ya está circulando el agua de nuestro sistema, eliminando los costos eléctricos de un motor de aire adicional. Sin embargo, una de sus limitantes es que funciona bien en estanques estáticos, ya que depende absolutamente de tener un flujo de agua rápido y con buena presión. Si observamos el debate central sobre la eficiencia energética, debemos analizar el costo de inversión inicial y el costo operativo a largo plazo, ya que los sopladores tienen altos costos en ambos frentes debido a la electricidad continua. En cambio, los Venturis reducen drásticamente el costo operativo a largo plazo. Pero, como consultores, la respuesta a la pregunta es ¿cuál es el mejor? Pues depende mucho de la arquitectura de tu sistema, ya que si estás diseñando un estanque muy profundo para cría intensiva de peces, necesitas sopladores. Pero si tu diseño incluye canales horizontales largos de flujo continuo, tuberías o sistemas NFT, colocar un inyector Venturi en la entrada de cada línea te dará una oxigenación excelente con un gasto energético casi nulo extra. Primero, la elección tecnológica debe adaptarse a la hidrodinámica del sistema. Frecuentemente, la mejor solución es una configuración híbrida, combinando ambas tecnologías para optimizar la distribución. Segundo, y es el más importante, la eficiencia energética del futuro no solo depende del equipo mecánico, sino de la automatización. La investigación demuestra que implementar sensores inteligentes de oxígeno disuelto conectados a microprocesadores que enciendan la aeración solo cuando los niveles realmente recaen puede reducir el consumo eléctrico total del sistema en un 40%. Y finalmente, el factor climático también es importante, ya que si el proyecto se encuentra en zonas de alta temperatura, los cálculos de transferencia de oxígeno deben estar sobreestimados para proteger la salud de las bacterias y de los peces.